Es innegable la relevancia que tiene el género del terror en el cine hoy por hoy. Históricamente este siempre ha sido uno de los más populares y consumidos a nivel global. Muchas de las obras pertenecientes a este género han marcado un hito en la industria del cine y en la cultura pop. Aunque para muchas personas, las mejores películas de terror fueron hechas en el siglo pasado, hay cierto grupo de gente que piensa que el cine de terror actual ya está en camino a superar a las grandes obras de la época dorada del cine de terror. Estas afirmaciones nos dejan más preguntas que respuestas. Y por ende la gran cuestión es, ¿qué tanto ha evolucionado el cine de terror en los últimos años? ¿De verdad las últimas películas de este género pretenden superar a los grandes clásicos? Para poder responder a esta pregunta, quédate conmigo hasta el final del video. Primero indagaremos superficialmente en la industria del cine de terror y su evolución a través de los años, para finalmente centrarnos en hablar de la época actual y compararla con la época dorada del cine de terror, para así poder sacar nuestras propias conclusiones. Así que yo no me enrollo más y comencemos. Históricamente las primeras producciones del cine de horror nacieron en conjunto con el mismo cine por allá a finales del siglo XIX. Pero, siendo más exactos, el cine de terror vio su nacimiento oficialmente en la década de 1920, gracias al movimiento artístico del expresionismo alemán. Movimiento que revolucionó el uso de la iluminación en un set. Películas como Nosferatu o El gabinete del Dr. Caligari son grandes ejemplos de este movimiento. Años después, en la década de 1930 en Estados Unidos, se produjo otro de los grandes acontecimientos para la industria, pues había nacido el cine de monstruos. Grandes clásicos nacieron en esta época: Drácula, Frankenstein, La momia, El fantasma de la ópera y un largo etcétera son grandes ejemplos de películas que marcaron época, pues sentaron las bases para una fuente narrativa muy recurrente en las próximas décadas. Y así es como llegamos a... Como ya vimos, la década de los 30 culminó con una corriente de películas de terror que giraban en torno a la fantasía. Los monstruos y los eventos paranormales eran de lo más común en esta época. Por ende, esta temática también predominó en la década de los 40s y 50s, pero con una gran diferencia a su vez. Pues desde este punto, muchas de las películas que salían al aire eran más que todo adaptaciones cinematográficas de libros famosos. Y así se mantuvo esta época, sin muchos cambios, hasta que nació el terror gótico, que dominó la industria del cine a finales de los 50s, con cintas que buscaban darle un nuevo enfoque a las películas de monstruos que cada vez estaban más en decadencia. Otro de los grandes acontecimientos de esta era fue el nacimiento del cine de terror de serie B, o cine de bajo presupuesto. Así es, esta época dio inicio a una serie de películas ridículas y sin sentido que se han mantenido vigentes hasta el día de hoy. Sin embargo, el apogeo de estas cintas no se daría sino hasta unas décadas más tarde, en los... Y así es como llegamos a la época dorada del cine de terror. Una época llena de joyas, innovación y plagada de directores talentosos que cambiaron las reglas del cine para siempre. Nada más empezar la década de los 60s, un genio apareció. El para en ese entonces ya reconocido Alfred Hitchcock, que estrenó Psicosis, la cinta que cambiaría los parámetros narrativos impuestos hasta en ese entonces en el mundo del horror. Desde aquí las películas de miedo dejaron de limitarse a tratar con temáticas fantasiosas y empezaron a implementar al ser humano como factor antagónico. Se podría decir que gracias a Psicosis, los límites para la creatividad narrativa fueron expandidos. La pérdida de valores humanas era ahora un tema más recurrente en las películas de terror. En esos tiempos, el mundo pasaba por una gran crisis económica y los estragos de la posguerra eran evidentes. Estos sucesos, de cierta manera, influyeron en los guionistas de aquellas épocas, lo que finalmente provocó una nueva era de innovación narrativa, lo que llevó al nacimiento de incontables joyitas cinematográficas que nacieron en esta época. Suspiria, una icónica del cine italiano dirigida por Mario Argento; El bebé de Rosemary, una de mis películas favoritas dirigida por el polémico Roman Polanski; El exorcista, la película de terror más conocida de todos los tiempos; El resplandor, una de las obras maestras de Stanley Kubrick, y así podría seguir con un largo etcétera. Pero antes de que esta era dorada llegara a su fin, ocurrieron dos hechos más que impusieron nuevas tendencias en el mundo del horror, comenzando por el apogeo del cine de serie B.
A finales de los 60, este tipo de películas dejó de hacerse por una falta de presupuesto en la producción y empezó a hacerse por gusto. Literalmente habían guionistas y productoras dispuestas a hacer cualquier película mala que se les pasara por la cabeza, y esa es una tradición que se ha mantenido hasta el día de hoy. Aunque claro, no todo es malo, pues de este tipo de películas también han salido unas cuantas joyitas, como El regreso de los muertos vivientes, Planeta Terror y otras tantas más que hoy por hoy son grandes clásicos. La última tendencia que propuso esta época fue la del género slasher, género que inició con películas como La Masacre de Texas y Halloween, pero que no fue explotada sino hasta los... Hablar de los 80s y los 90s en el ámbito del cine de terror es curioso. Digo, estos años tendrían que haber formado las nuevas tendencias para el cine de terror del próximo milenio, pero la verdad es que esta era fue la más floja de todas. Volvieron a hacerse bastante las temáticas fantasiosas y sobreexplotaron demasiado las películas slasher. Pero eso sí, su influencia en la cultura pop vaya que sí fue bastante grande, permitiendo el nacimiento de iconos del terror como Jason Voorhees, Freddy Krueger, Michael Myers, etc. En estos tiempos también nacieron las primeras películas de horror con toques de comedia, tales como Child's Play, Gremlins o la saga de Evil Dead. Ahora hablando meramente de la década de los 90s, podemos decir que esta fue posiblemente la menos recordada de todas. Pocas son las cintas que lograron sobresalir en estos años, como la saga de Scream, la saga de Sé lo que hicieron el verano pasado o The Blair Witch Project, una película que inspiró todo un subgénero en el futuro. Pero claro, no todo en esta década fue malo, pues aquí nació el extremismo francés, un subgénero del horror que se basa en películas de carácter transgresor que se produjeron a inicios del siglo XXI. Así que por ende, al fin llegamos a... Y así llegamos a la época de terror del siglo XXI. Una época que no inició de la mejor manera y que por año repitió las mismas fórmulas baratas y simplonas para producir miedo en los espectadores, pero que en los últimos años ha estado produciendo ciertas cintas que han probado que aún se puede innovar en el género. Así que vamos desde el inicio. Al iniciar la década de los 2000, el género del horror se saturó por completo de películas paranormales. Esta es una tendencia que se ha mantenido hasta el día de hoy, y todos sabemos que dentro de estas la mayoría ha pasado sin pena ni gloria. Aunque tengo que decir que algunas de estas pelis sí que han logrado sobresalir sobre el resto, ya sea por construir historias interesantes y proponer algo nuevo, o porque simplemente sí cumplieron con el factor de asustar al espectador, que es cosa que muy pocas cintas logran hoy en día. En el camino nuevos subgéneros fueron apareciendo, como el found footage o el ya mencionado extremismo francés, que ofreció propuestas que de seguro conmocionaron a más de uno. En muchas de las películas de terror actuales es bastante común que problemáticas como la ansiedad y la depresión sean tocadas, por lo común que se han vuelto estos trastornos emocionales hoy en día. Algunas películas vaya que lo han hecho bastante bien y han sabido cómo tratar estos temas, combinándolos con otras problemáticas mucho más oscuras. Así es como llegamos a la nueva corriente de películas de terror que han estado llamando la atención en los últimos años. Muchas de estas han visto la luz gracias a nuevos y talentosos directores que han ido apareciendo y productoras dispuestas a apoyar proyectos más independientes, que planteaban nuevas e interesantes propuestas. Dentro de estas cintas tenemos a Hereditary, una excelente película de Ari Aster, que más que tratar las temáticas paranormales y el misticismo que ocurre alrededor de la abuela fallecida, la película principalmente nos habla acerca de la destrucción de una familia que es incapaz de lidiar con sus problemas personales. Otra cinta muy buena es The Witch, una magnífica propuesta de Robert Eggers que nos habla sobre la ruina de una familia del siglo XVII a causa del supuesto acoso de una bruja. Digo supuesto porque en realidad los que terminan haciéndose daño son ellos mismos al caer en sugestiones y sospechas mal impuestas, que en esas épocas eran muy comunes. Después tenemos Al Faro, una película espectacular del mismo director que va más por el rollo de drama psicológico, que nos cuenta la historia de dos personajes que son encargados de cuidar un faro en medio del océano, mientras luchan por mantener su sanidad mental, combatiendo con su propia psiquis y el ambiente claustrofóbico. Asimismo, la cinta explora la mitología del océano y los seres extraños que pueden habitar en él. Y otra película que podríamos mencionar es Midsommar, una película que puedes amar o odiar, pero que no puedes negar que toca un subgénero del horror muy poco explorado como el de los cultos. Es una película plagada de simbolismos de significados ocultos, con una fotografía espectacular.
Y así podría seguir por un buen rato mencionando a tantas películas de terror interesantes que han estado apareciendo en los últimos años, como Get Out, Mother, Suspiria del 2018, A Silent Place, etcétera, etcétera. Lo importante es que al fin el género parece estar yendo por un mejor camino y espero que siga así por muchos años más. En conclusión, ¿estamos en la mejor época de terror de la historia? Obviamente no. Obras como Psicosis, El Resplandor y El bebé de Rosemary están muy lejos de ser superadas por el momento. Y ni qué decir de los directores. Será difícil volver a ver otro Alfred Hitchcock o un Stanley Kubrick en los próximos años. Pero si productoras como A24 siguen apoyando proyectos innovadores y a los nuevos directores que tratan de sobresalir en el mundo del cine, vaya que le espera un futuro prometedor al género del horror, alejado de los mismos clichés de siempre y los jumpscares baratos. Y eso es algo que a mí me gustaría ver. Espero que con este video se hayan informado un poco acerca de la historia del cine de terror y un poco de la situación actual de manera súper resumida. Porque si quisiera entrar en detalles, este video hubiese durado más de 2 horas. También quiero aclarar que los cambios que se fueron dando en este género no surgieron de una década a otra. Así no sucede. No porque se terminó la década de los 70, inmediatamente cambió todo en los 80. Para esto siempre se tomó un proceso que duró años. Por ejemplo, las primeras películas slasher que aparecieron lo hicieron 7 años antes de los 80, pero efectivamente en los 80 fue cuando este subgénero fue explotado. Si organicé este video de esta manera fue porque así creo que me entenderían mejor. Pero en fin, creo que ya hemos llegado al final de este video. Como siempre quiero agradecer el apoyo que he estado recibiendo el canal a pesar de mi ausencia. A partir de ahora sí que haré videos mucho más seguidos y trataré de traer contenido más interesante y mejor producido para ustedes. Denle like al video si os ha gustado, compartan para que el video llegue a mucha más gente. Síganme en mis redes sociales para estar al tanto del canal y suscríbanse que eso me ayuda un montón. Eso ha sido todo de mi parte y hasta la próxima. Bye.